Isaías, vamos a leer Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, 4. Si ya llegaron, diga un gran amén. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lea el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Levante la mano, diga conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y Señor, te pido en esta noche que hables a nuestros corazones, que nos bendigas, que nos restaures y que salgamos de aquí, Señor, llenos de tu Santo Espíritu. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dele gloria al Señor. Este es un pasaje muy conocido, y a veces por el tiempo que estamos viviendo la humanidad pasamos por alto. Para los que no saben, Jesucristo vino a la tierra a morir por nosotros. Y el mensaje central de la palabra de Dios y del Evangelio es la vida de Jesucristo, la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. En eso consiste el Evangelio, en que Jesucristo vino, vivió, se hizo hombre, Dios hecho hombre. Dios viene y deja su gloria, como Jesucristo como Hijo de Dios deja su gloria y viene a la tierra y se hace hombre semejante a nosotros. Dice por allá en el libro de Efesios, dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Jesucristo, Hijo de Dios, Él no tenía por qué venir, pero Él vino del cielo a la tierra porque nos ama a cada uno de nosotros. ¿Cuántos damos gloria a Dios porque Jesucristo nos ama? Tenemos a un Dios todopoderoso que demostró su amor por nosotros. Así que Jesucristo va a la cruz del Calvario, muere por nosotros. La Biblia dice que Él derrama su sangre por nosotros y que por su sangre nosotros fuimos comprados. Dígale al que está enseguida: tú fuiste comprado por la preciosa sangre de Jesucristo. Así que usted ya no se pertenece a usted, usted le pertenece a Dios. ¿Cuántos son de Dios esta noche? Así que Cristo va a la cruz, muere en la cruz, derrama su sangre, entregando su vida en la cruz del Calvario para abrirnos el camino a Dios, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad hemos pecado, todos nos hemos apartado. Acabamos de leer ahí en el versículo 6
Usted lo puede leer ahí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. No hay un solo ser humano que no le haya fallado a Dios. Todos los seres humanos nos alejamos de Dios, algunos y nos alejamos e hicimos cosas perversas, otros más perversas y otros recontra perversas. E hicimos lo malo ante los ojos de Dios y nos apartamos de Él. ¿Cuántos, algunos de ustedes, no sé, en esta noche, cuántos de algunos de nosotros hemos hecho algo delante de Dios que a Él no le agrade? Que usted sepa que hizo algo. Muchas gracias por levantar esa mano. Y la Biblia nos está hablando en este pasaje, lea conmigo ahí el versículo 4. Es un pasaje profético que habla acerca de Jesucristo en el libro de Isaías. 600 años antes de que Cristo viniera, aparece el profeta Isaías hablando proféticamente y diciendo lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Primera cosa que Jesucristo hace: Él llevó tu enfermedad, llámese pecado, llámese opresión, llámese cualquier tipo de enfermedad. Jesucristo llevó nuestras enfermedades. Él las llevó en la cruz. Sobre su cuerpo fue cargado el pecado, fue cargado la maldad, fue cargado todo tipo de enfermedad y dolencia. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento, cuando alguien iba a sacrificar un cordero, el cordero tenía que ser sin defecto, porque era la manera en que se ofrecía a Dios para que glorificara a Dios, y esa sangre de ese animal expiaba durante un tiempo prolongado, digamos un año, expiaba y cubría en cierta manera el pecado del pueblo. Eso pasaba en el pueblo de Israel, dando Dios a entender que un día vendría alguien a morir por nosotros, quien derramaría su sangre sin defecto y sin pecado. Él no tenía que ir a la cruz a morir, Él no tenía que morir por nosotros, porque Jesucristo era totalmente santo, totalmente perfecto. En Él no había maldad, en Él no había malicia, en Él no había algo que fuera en contra de la voluntad de Dios. Así que Jesucristo no tenía por qué ir a la cruz por ti ni por mí. Jesucristo no tenía por qué morir por nuestros pecados, pero Él tomó la decisión de ir y fue al madero, porque la Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Él se hizo por nosotros maldición, para que nosotros fuésemos libres de la maldición. Aleluya. Él lo hizo por nosotros. Lea allí: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es decir, todo lo que le aflige a la humanidad lo llevó Él. Por eso Dios puede comprender lo que tú estás pasando. Cualquier situación que tú estés pasando, Jesucristo la puede comprender. Él te comprende perfectamente cuando tú dices: me siento solo, me siento cansado, no sé qué hacer con mi familia, no sé qué hacer con mis hijos. Le tengo buena noticia: Jesucristo sabe perfectamente lo que tú estás pasando. Aleluya. Así que Él sufrió nuestros dolores. Cualquier dolor que tú tengas o hayas padecido o estés a punto de padecer, Jesucristo lo sufrió. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, Jesucristo llevó en su cuerpo el azote del pecado, el azote del dolor, el azote de la maldad. Por eso la Biblia le dice varón de dolores, con B pequeña, varón de dolores.
experimentado en quebranto. ¿Eso qué significa? Que no hay nadie, ni habrá nadie que pueda llevar como Jesucristo llevó el dolor de la humanidad. Jesucristo llevó el dolor del pecado. Jesucristo llevó el dolor de los homosexuales, el dolor de los adúlteros, el dolor de los mentirosos, el dolor de las personas con depresión. Él la llevó y la sufrió, y fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese es nuestro Jesucristo. Ese es nuestro Dios. Yo quiero que le dé un mejor aplauso a Él. Así que si una persona está pasando un abatimiento, Jesucristo es la respuesta a tu abatimiento. Si hay una persona que esté pasando una depresión, déjeme decirle, Jesucristo es la respuesta a tu depresión. Gracias a Dios por los psicólogos, gracias a Dios por los psiquiatras, gracias a Dios por los médicos. La ciencia ayuda, claro que sí, estamos de acuerdo con la ciencia, pero no hay mejor médico que nuestro Padre Celestial, ni hay mejor psicólogo que Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora lea conmigo el versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Jesucristo fue herido. Cada golpe que recibió Él en su cuerpo fue por nuestras rebeliones. Así que lo que lo mató a Jesucristo en la cruz fueron nuestros pecados y nuestras rebeliones. ¿Para qué? ¿Para qué Jesucristo fue a la cruz y llevó nuestras rebeliones? Para que usted ya no viva en rebelión contra Dios, para que usted se acerque a Dios, para que usted viva una vida santa delante de Dios, para que usted viva ahora en Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura, dice la palabra de Dios, que los que están en Cristo son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura en Jesucristo. Las cosas viejas pasaron, la vida antigua pasó. Ahora Dios te da una nueva creación. Dios forma en ti una nueva criatura para la gloria de Dios. Aleluya. Esto es el Evangelio. El Evangelio es esto. Cristo Jesús fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Siga leyendo ahí. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dígale al que está enseguida: Jesucristo fue molido por tus pecados y por los míos. Levante la mano y diga: gracias, Señor, por ir a la cruz. Le voy a decir algo, escúcheme, y quiero que se lo grabe bien en su corazón. Jesucristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados para que ya no vivamos en pecado. ¿Por qué? Porque este cielo y esta tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Escúcheme, hay un nuevo futuro para usted y es la vida eterna. Dios tiene vida eterna para todo aquel que en Él cree. Dice el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una vida eterna para ti. Hay una vida abundante que Cristo quiere darte en esta noche. Dice la Biblia que molido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. O sea que nuestros pecados fueron los que clavaron a Jesucristo en la cruz. ¿Por qué Jesucristo va a la cruz a morir por nosotros? Porque nosotros ya no teníamos salvación. La naturaleza pecaminosa de nosotros, la maldad que está en nosotros. Todos los días cuando usted se despierta en la mañana, hay un hombre que está dentro de usted que se llama el hombre según Adán. Y ese Adán
quiere ir en contra de las cosas de Dios. El hombre en su propia naturaleza y en sus propias decisiones está perdido. El hombre no tenía salvación. El hombre se encontraba en vía al infierno, a la perdición. Pero le tengo buenas noticias. Hay salvación en Jesucristo. El drogadicto puede cambiar, la prostituta puede salir de ese lugar, el hombre de pecado puede dejar a esas mujeres. Escúcheme lo que le voy a decir: el mentiroso puede cambiar. Tú puedes vivir una vida de obediencia delante de Dios, porque Dios te hace una nueva criatura y el Espíritu Santo viene y forma en ti esa nueva criatura para la gloria de Dios. Ese es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Salvación, liberación, transformación. Dele gloria a Jesús. Dele gloria. Estábamos perdidos, no había nada que hacer. Entonces Jesucristo viene y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No es María Magdalena, no es la Virgencita del Socorro, no es la otra Virgencita de los camioneros, esa, ¿cómo era? La Virgen del Carmen. No, esa tampoco es. No es San José, no es San Pedro, no es San Cocho, no es San Cudo, tampoco. Porque solo hay salvación en un solo nombre. Porque en Hechos de los Apóstoles dice: porque hay un solo nombre y hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Y a través de ese camino, Jesucristo, nosotros vamos al Padre de la gloria. Soy el camino. Esto es el Evangelio. Si usted viene con cargas, Jesucristo dice, como decía mi esposa ahora, Dios la bendiga a mi esposa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi hermano, ya no ande con cargas. Usted no tiene por qué llevar cargas. Jesucristo quiere llevarlas por usted. Porque solo hay salvación en un solo nombre. Porque en Hechos de los Apóstoles dice: porque hay un solo nombre y hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Y a través de ese camino, Jesucristo, nosotros vamos al Padre de la gloria. Soy el camino. Esto es el Evangelio. Si usted viene con cargas, Jesucristo dice, como decía mi esposa ahora, Dios la bendiga a mi esposa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi hermano, ya no ande con cargas. Usted no tiene por qué llevar cargas. Jesucristo quiere llevarlas por usted. Porque solo hay salvación en un solo nombre. Porque en Hechos de los Apóstoles dice: porque hay un solo nombre y hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Y a través de ese camino, Jesucristo, nosotros vamos al Padre de la gloria. Soy el camino. Esto es el Evangelio. Si usted viene con cargas, Jesucristo dice, como decía mi esposa ahora, Dios la bendiga a mi esposa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi hermano, ya no ande con cargas. Usted no tiene por qué llevar cargas. Jesucristo quiere llevarlas por usted. Porque solo hay salvación en un solo nombre. Porque en Hechos de los Apóstoles dice: porque hay un solo nombre y hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Y a través de ese camino, Jesucristo, nosotros vamos al Padre de la gloria. Soy el camino. Esto es el Evangelio. Si usted viene con cargas, Jesucristo dice, como decía mi esposa ahora, Dios la bendiga a mi esposa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi hermano, ya no ande con cargas. Usted no tiene por qué llevar cargas. Jesucristo quiere llevarlas por usted. Porque solo hay salvación en un solo nombre.
Porque en Hechos de los Apóstoles dice, porque hay un solo nombre y hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, y a través de ese camino, Jesucristo, nosotros vamos al Padre de la gloria. Soy el camino. Esto es el Evangelio. Si usted viene con cargas, Jesucristo dice, como decía mi esposa ahora, Dios la bendiga a mi esposa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi hermano, ya no ande con cargas. Usted no tiene por qué llevar cargas. Jesucristo quiere llevarlas por usted. Porque solo hay salvación en un solo nombre. Porque en Hechos de los Apóstoles dice, porque hay un solo nombre y hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, y a través de ese camino, Jesucristo, nosotros vamos al Padre de la gloria. Soy el camino. Esto es el Evangelio. Si usted viene con cargas, Jesucristo dice, como decía mi esposa ahora, Dios la bendiga a mi esposa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi hermano, ya no ande con cargas. Usted no tiene por qué llevar cargas. Jesucristo quiere llevarlas por usted. Porque solo hay salvación en un solo nombre. Porque en Hechos de los Apóstoles dice, porque hay un solo nombre y hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, y a través de ese camino, Jesucristo, nosotros vamos al Padre de la gloria. Soy el camino. Esto es el Evangelio. Si usted viene con cargas, Jesucristo dice, como decía mi esposa ahora, Dios la bendiga a mi esposa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi hermano, ya no ande con cargas. Usted no tiene por qué llevar cargas. Jesucristo quiere llevarlas por usted. Porque solo hay salvación en un solo nombre. Porque en Hechos de los Apóstoles dice, porque hay un solo nombre y hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, y a través de ese camino, Jesucristo, nosotros vamos al Padre de la gloria. Soy el camino. Esto es el Evangelio. Si usted viene con cargas, Jesucristo dice, como decía mi esposa ahora, Dios la bendiga a mi esposa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi hermano, ya no ande con cargas. Usted no tiene por qué llevar cargas. Jesucristo quiere llevarlas por usted. Porque solo hay salvación en un solo nombre. Porque en Hechos de los Apóstoles dice, porque hay un solo nombre y hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, y a través de ese camino, Jesucristo, nosotros vamos al Padre de la gloria. Soy el camino. Esto es el Evangelio. Si usted viene con cargas, Jesucristo dice, como decía mi esposa ahora, Dios la bendiga a mi esposa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi hermano, ya no ande con cargas. Usted no tiene por qué llevar cargas. Jesucristo quiere llevarlas por usted. Porque solo hay salvación en un solo nombre. Porque en Hechos de los Apóstoles dice, porque hay un solo nombre y hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, y a través de ese camino, Jesucristo, nosotros vamos al Padre de la gloria. Soy el camino. Esto es el Evangelio. Si usted viene con cargas, Jesucristo dice, como decía mi esposa ahora, Dios la bendiga a mi esposa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi hermano, ya no ande con cargas. Usted no tiene por qué llevar cargas. Jesucristo quiere llevarlas por usted. Porque solo hay salvación en un solo nombre.
Porque en Hechos de los Apóstoles dice, porque hay un solo nombre y hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, y a través de ese camino, Jesucristo, nosotros vamos al Padre de la gloria. Soy el camino. Esto es el Evangelio. Si usted viene con cargas, Jesucristo dice, como decía mi esposa ahora, Dios la bendiga a mi esposa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi hermano, ya no ande con cargas. Usted no tiene por qué llevar cargas. Jesucristo quiere llevarlas por usted. Porque solo hay salvación en un solo nombre. Porque en Hechos de los Apóstoles dice, porque hay un solo nombre y hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, y a través de ese camino, Jesucristo, nosotros vamos al Padre de la gloria. Soy el camino. Esto es el Evangelio. Si usted viene con cargas, Jesucristo dice, como decía mi esposa ahora, Dios la bendiga a mi esposa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi hermano, ya no ande con cargas. Usted no tiene por qué llevar cargas. Jesucristo quiere llevarlas por usted. Porque solo hay salvación en un solo nombre. Porque en Hechos de los Apóstoles dice, porque hay un solo nombre y hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, y a través de ese camino, Jesucristo, nosotros vamos al Padre de la gloria. Soy el camino. Esto es el Evangelio. Si usted viene con cargas, Jesucristo dice, como decía mi esposa ahora, Dios la bendiga a mi esposa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi hermano, ya no ande con cargas. Usted no tiene por qué llevar cargas. Jesucristo quiere llevarlas por usted. Porque solo hay salvación en un solo nombre. Porque en Hechos de los Apóstoles dice, porque hay un solo nombre y hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, y a través de ese camino, Jesucristo, nosotros vamos al Padre de la gloria. Soy el camino. Esto es el Evangelio. Si usted viene con cargas, Jesucristo dice, como decía mi esposa ahora, Dios la bendiga a mi esposa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi hermano, ya no ande con cargas. Usted no tiene por qué llevar cargas. Jesucristo quiere llevarlas por usted. Porque solo hay salvación en un solo nombre. Porque en Hechos de los Apóstoles dice, porque hay un solo nombre y hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, y a través de ese camino, Jesucristo, nosotros vamos al Padre de la gloria. Soy el camino. Esto es el Evangelio. Si usted viene con cargas, Jesucristo dice, como decía mi esposa ahora, Dios la bendiga a mi esposa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi hermano, ya no ande con cargas. Usted no tiene por qué llevar cargas. Jesucristo quiere llevarlas por usted. Porque solo hay salvación en un solo nombre. Porque en Hechos de los Apóstoles dice, porque hay un solo nombre y hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, y a través de ese camino, Jesucristo, nosotros vamos al Padre de la gloria. Soy el camino. Esto es el Evangelio. Si usted viene con cargas, Jesucristo dice, como decía mi esposa ahora, Dios la bendiga a mi esposa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi hermano, ya no ande con cargas. Usted no tiene por qué llevar cargas. Jesucristo quiere llevarlas por usted. Porque solo hay salvación en un solo nombre.
Porque en Hechos de los Apóstoles dice, porque hay un solo nombre y hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, y a través de ese camino, Jesucristo, nosotros vamos al Padre de la gloria. Soy el camino. Esto es el Evangelio. Si usted viene con cargas, Jesucristo dice, como decía mi esposa ahora, Dios la bendiga a mi esposa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi hermano, ya no ande con cargas. Usted no tiene por qué llevar cargas. Jesucristo quiere llevarlas por usted. Porque solo hay salvación en un solo nombre. Porque en Hechos de los Apóstoles dice, porque hay un solo nombre y hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, y a través de ese camino, Jesucristo, nosotros vamos al Padre de la gloria. Soy el camino. Esto es el Evangelio. Si usted viene con cargas, Jesucristo dice, como decía mi esposa ahora, Dios la bendiga a mi esposa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi hermano, ya no ande con cargas. Usted no tiene por qué llevar cargas. Jesucristo quiere llevarlas por usted. Porque solo hay salvación en un solo nombre. Porque en Hechos de los Apóstoles dice, porque hay un solo nombre y hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, y a través de ese camino, Jesucristo, nosotros vamos al Padre de la gloria. Soy el camino. Esto es el Evangelio. Si usted viene con cargas, Jesucristo dice, como decía mi esposa ahora, Dios la bendiga a mi esposa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi hermano, ya no ande con cargas. Usted no tiene por qué llevar cargas. Jesucristo quiere llevarlas por usted. Porque solo hay salvación en un solo nombre. Porque en Hechos de los Apóstoles dice, porque hay un solo nombre y hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, y a través de ese camino, Jesucristo, nosotros vamos al Padre de la gloria. Soy el camino. Esto es el Evangelio. Si usted viene con cargas, Jesucristo dice, como decía mi esposa ahora, Dios la bendiga a mi esposa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi hermano, ya no ande con cargas. Usted no tiene por qué llevar cargas. Jesucristo quiere llevarlas por usted.